Muy buenas tardes. Mientras la izquierda latinoamericana avanza en su proceso de conquista de Latinoamérica y especialmente Sudamérica a pasos agigantados, las élites políticas, las mal llamadas élites de derecha, las élites empresariales y las élites del dinero, algunos, muchos de ellos, escapan de Latinoamérica, otros se bajan los pantalones como vulgares rameras ante el avance de la izquierda y cada día se va viendo más y más cómo van cayendo uno tras otro como castillo de naipes o como efecto dominó los países en Sudamérica. Cayó Argentina en su canceroso populismo peronista, que no es otra cosa que un socialismo puro y duro, un socialismo mercantilista y que llevó a un pueblo progresista y trabajador como el argentino a ser hoy en día los mendigos de América, junto con el pueblo venezolano, otro país riquísimo, riquísimo, probablemente mucho más rico que Argentina, pero que, al igual que Argentina, tienen el eterno cáncer de Latinoamérica. Tienen ese veneno asqueroso que transmitieron los conquistadores españoles, la basura española que conquistó Latinoamérica y que ha convertido y que transmitió ese gen de la flojera, ese gen del derrotismo, ese gen de el pedigüeño, ese gen de la envidia, pero por sobre todas las cosas, el gen más nocivo que puede tener un ser humano, sea de Latinoamérica o de cualquier otro país del mundo, el gen de la cobardía. Y usted dirá, bueno, ¿qué le pasa a esta persona? ¿De qué carajo está hablando? Voy a empezar a hablar por Colombia, en donde hemos escuchado a través de las noticias, a través de la prostituida, sudaca y pueril prensa latinoamericana, que en Colombia han muerto más de 1.500 personas en las manifestaciones pacíficas, espontáneas, que nunca fueron convocadas y que solamente están demostrando el desencanto del pueblo con las clases pudientes. Algo de razón hay en eso, pero eso no es como la izquierda latinoamericana, las prostitutas de la prensa latinoamericana, de la sudaca prensa latinoamericana, lo pretenden mostrar. Esto no es solamente de Latinoamérica, y eso lo quiero dejar muy en claro. En Estados Unidos está pasando exactamente lo mismo. La prensa, en este momento, tienen el descaro de decir que el país ha iniciado un proceso. Incluso escuché a un pseudofilósofo chileno que hace los programas en la mañana decir que Estados Unidos ya estaba subiendo al 6 o al 7% de crecimiento,
Pero evidentemente el pobre filosofillo no se ha preocupado de leer las estadísticas verdaderas, en donde dice que 14 millones de norteamericanos entraron al desempleo desde que Biden llegó al poder. 14 millones. Por eso que para hablar de estadísticas, hay que tener muchísimo cuidado, porque es muy fácil repetir los clichés que pone la prensa y es fácil leer el Washington Post, que el Washington Post encuentra todo fenómeno en este gobierno actual de los Estados Unidos. Pero volvamos a Latinoamérica, volvamos a Colombia. Las protestas han sido masivas, pero el gobierno ha sido firme también. Y el gobierno no ha dado su brazo a torcer como lo hizo un pelafustán de allá de un país sudamericano llamado Chile, que fue electo por segunda vez como la gran esperanza de la gran nación chilena y que se convirtió en una prostituta de la tía Carlina, con el perdón y el respeto que me merecen las prostitutas de la tía Carlina, que por lo menos trabajan y no le robaron jamás nunca nada a nadie, lo cual no es lo mismo de decir del presidente de Chile. Pero volvamos a Colombia. El presidente colombiano no ha permitido ni le ha quitado el piso a la policía colombiana. No, señor. La policía colombiana ha reprimido violentamente, sí, porque en Colombia, para todo aquel que nunca ha visitado Colombia, es muy fácil idealizar cómo es el pueblo colombiano. El pueblo colombiano es un pueblo violentísimo. El pueblo colombiano es un pueblo donde los niños a los 13, 14 años ya manejan una 9 milímetros y le van a pegar un tiro a usted y a cualquiera si no les entrega lo que le están pidiendo. Porque el pueblo colombiano es un pueblo violento. Es un pueblo que, a excepción de contadas ciudades, muy contadas ciudades de Colombia, el resto es gente extremadamente violenta e ignorante. Por sobre todas las cosas, ignorantes. Pero ¿qué creen ustedes? Leyendo las noticias acerca de estas protestas masivas en Colombia, me encuentro con un video de una prostitutilla, de estas prostitutillas de política. Esta es una actriz de tercera categoría de circo barato. Una de estas fracasadas que no saben hacer otra cosa sino proselitismo político, porque para eso nacieron. Tienen dos opciones: o se prostituyen o hacen proselitismo político. Esta parece que hace las dos. Me encuentro con un video de una señorita llamada Florencia Lagos. ¿Les suena el nombre? Florencia Lagos, la que reconoció en un discurso ante un plenario en Venezuela que las manifestaciones en Chile no habían sido espontáneas, como la prensa quería decir, sino que habían sido más de 100 organizaciones las que se habían puesto de acuerdo para destruir el país. Y que una vez más, la basura de presidente chileno, un parásito llamado Sebastián Piñera Echeñique, no dijo ni media palabra. Bueno, la señorita
Señorita, entre paréntesis, debe ser por las orejas. Florencia Lagos, transmitiendo de Colombia, siendo una extranjera protestando en contra del gobierno colombiano. Pero eso no es todo. Según la fuente informativa que yo estaba leyendo, a Colombia llegaron más de 300 chilenos. Escúcheme bien, más de 300 chilenos a apoyar y a organizar las protestas en Bogotá. Esto, estimados amigos, no es nuevo. Esto es lo que viene haciendo Fidel Castro desde el año 60 en adelante, cuando quiso exportar su revolución a Venezuela y se encontró en aquellos años con un ejército parado en su orgullo, un ejército que acababa de salir, de terminar 2 años antes de una dictadura de Marcos Pérez Jiménez, que fue una de las mejores dictaduras que tuvo Venezuela, porque fue la que le dio el impulso a la rural Caracas para que se convirtiera en una ciudad mucho más moderna y cosmopolita. Y en aquel entonces los militares no eran las vacas y los parásitos que son hoy en día en Venezuela. Combatieron la guerrilla que entró por el oriente venezolano y los derrotaron. Derrotaron a muchísimos cubanos, los mataron. Desde esa época en adelante, la izquierda internacional latinoamericana, dirigida por el cáncer purulento de Cuba, ha intentado 1,000 veces insurreccionar, crear estos movimientos insurreccionales en Latinoamérica. Y hoy está más activo que nunca, porque, aunque usted no lo crea, Cuba está absolutamente quebrada. Quebró a Venezuela y ya Venezuela no tiene los recursos que tenía antes por producto del petróleo, y hoy en día Cuba y Venezuela están absolutamente quebrados. Venezuela viviendo del tráfico de drogas porque se ha convertido en un narcoestado, y Cuba proveyendo la inteligencia para el narcoestado. La pregunta del millón acerca de la señorita o la huevada que sea, Florencia Lagos, es: ¿cómo salió Florencia Lagos del país? Si se supone que las fronteras están cerradas, la pregunta va para las autoridades, la pregunta va para el parásito de Delgado, que se supone que es ministro del Interior. Para mí es más un gaffiter que ministro del Interior. Es un yes man, un Perkins. Es un Perkins. ¿Cómo salió la señorita Florencia Lagos del país? ¿Bajo qué contexto, bajo qué excusa salió? ¿Quién la financia? Si es una mujer que literalmente no trabaja. Florencia Lagos no se le conoce ningún trabajo. Periodista no es, porque no entró, de acuerdo a la investigación que nosotros hicimos en el canal, no entró a Colombia, y esto es una información que da el DAS de Colombia, que es la extranjería colombiana, no entró como periodista. Sin embargo, ella estaba cubriendo una noticia en Colombia y protestando a la vez. ¿Quiénes protegen a Florencia Lagos? ¿Bajo qué parámetros ella se mueve con esa libertad que no se mueven los demás chilenos? ¿Por qué en la República de Chile hay chilenos de primera, segunda y tercera clase? Por eso, estimados,
estimados seguidores de este canal, Latinoamérica no podrá salir, como lo he dicho antes, de la miseria en que se encuentra, porque lamentablemente tanto las élites políticas como las clases acomodadas se han unido en una simbiosis autodestructiva y no están pensando en sus países, sino en salvarse a sí mismos. Ya hay muchísimos gente latinoamericana viviendo, gente latinoamericana con mucho dinero comprando propiedades en Florida o en la Florida, en Estados Unidos. Pero la otra pregunta que aquí convoca es, ¿cuál es el papel del Partido Comunista Chileno y Venezolano Cubano en todas estas protestas en Latinoamérica? Porque esta es la segunda vez que yo veo miembros del Partido Comunista en un país foráneo haciendo este tipo de situaciones. La primera vez lo vi en Venezuela, en una época en que yo podía entrar a Venezuela porque el gobierno venezolano me prohibió entrar a ese país. Y los vi en los barrios, sí, en los barrios, repartiendo comida. Y ellos lo decían con todas sus letras. Esta wea igualito que cuando estábamos en el tiempo de Allende. Y eran mocosos, culos cagados que tienen que haber andado colgando de las bolas de sus padres en aquella época, porque muchos de ellos no pasaban ni de los 20 años. Pero ellos se acordaban de cómo era la situación en el tiempo de Allende. Imagínese usted. Y eran compañeros del Partido Comunista. Del Partido Comunista chileno. Ahora en Colombia entraron más de 300 chilenos que no tenían ninguna justificación para entrar. La pregunta ¿es Colombia una democracia fallida como la chilena? Hasta ahora yo creo que no. Yo pienso que no. Porque el presidente colombiano incluso ha puesto precio a quien entregue información sobre quiénes están organizando todo esto. Al presidente colombiano no le han temblado las canillas ni le han bajado los calzones con el cuco de los derechos humanos y la prostituta que está en Europa, la ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la basura esa? Michelle Cacalet, Michelle Bachelet. La basura de Michelle Bachelet está muy preocupada por lo que pasa en Colombia. ¿Y por qué no se preocupa la puta de mierda de lo que pasa en su cagado país también? No, ahí no se preocupa porque ya tienen a todos sus esbirros de los derechos humanos literalmente conduciendo el país hacia el precipicio. Y el pueblo chileno dejándose arrastrar al precipicio como si nada, mansitos como ovejas. Solamente falta que se ponga alguien a tocar la flauta como el flautista de Amelín y los chilenos empiecen a saltar al vacío. Porque hasta el día de hoy el pueblo chileno ha sido un pueblo borrego. Borrego. En toda la extensión de la palabra. No así el pueblo colombiano. En Colombia existen muchas diferencias. En Colombia existen muchísimas diferencias. Pero hay una cosa que la gente no sabe. Las clases sociales en Colombia siguen siendo como hace 100 años o 200 años. Los políticos exactamente iguales.
clasistas, clasistas por sobre todas las cosas, discriminadores, pero hay otro factor ahí que abunda mucho. El colombiano es un pueblo que le gusta la vida fácil. Sí, el colombiano, típico latinoamericano, le gusta la vida fácil. Ojalá vender drogas, ojalá prostituir, tener unas cuantas mujeres y prostituirlas. El colombiano ha sido toda su vida vago, vago. Imagínese usted que las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, pelearon 50 años y nunca ganaron una batalla. A lo máximo, el máximo de las victorias que tuvieron fue haber secuestrado políticos o haber secuestrado policías. ¡Qué gran victoria! Y al final cayeron derrotadas por su propio peso porque ya no eran viables, no podían financiarse. Cuba ya no les podía seguir pasando billete. Los programas de erradicación de la coca, impuestos por la DEA y Estados Unidos, y las fumigaciones masivas, les acabaron el negocio. Y se vieron obligados a firmar la paz. Ventajosa sí, la sacaron barata. Sin embargo, no todos volvieron a la civilidad. Hay grupos de las FARC que siguen activos, pero siguen activos más que nada por la droga que por fines políticos o ideológicos. Pero aquí es donde viene el meollo del asunto. ¿De dónde emana todo esto? ¿De dónde emana toda esta efervescencia que se está produciendo en Latinoamérica? ¿Emana de Estados Unidos? ¿Emana viene desde Europa? ¿España? ¿Portugal? ¿Rusia? ¿Siberia? ¿De la Luna? ¿De Marte, como dice el filosofillo de Ñuñoa? ¿De los extraterrestres, que le gusta tanto la palabra extraterrestres? No. Sale de Cuba. Hace muchísimos años que Cuba es un cáncer purulento, enquistado en Latinoamérica, y de donde sale toda la pudrición ideológica de Latinoamérica. Yo lo decía en un video anterior, que la gran falla, el fracaso más absoluto de John Fitzgerald Kennedy no fue que lo hubiesen matado. No, fue no haber sabido leer el momento histórico en que se encontraba y haber destruido en ese momento Cuba. Era un momento extremadamente delicado, pero ni Rusia se iba a atrever a tirar una bomba atómica, ni Estados Unidos tampoco, porque ellos sabían en ese momento que una bomba atómica despegaba de un lado y 10 se iban de este otro y se autoeliminaban ambos, no quedaba ninguno. Y los rusos nunca jamás van a pelear una guerra si no la pueden ganar. Y esa guerra no la van a ganar jamás, nunca, la guerra nuclear. Menos hoy en día. El gran fracaso de John Fitzgerald Kennedy fue la cobardía que tuvo cuando fracasó, cuando intentó lo de Bahía de Cochinos y después tiró el poto para las moras. Como vulgar parásito. Como vulgar parásito. Por eso
Por eso, la historia del crimen de John Fitzgerald Kennedy hasta el día de hoy no está clara. Lo mataron gente de la CIA, lo mataron gente dentro de su gobierno, porque Lee Oswald nunca lo mató. Lee Oswald fue el tonto útil, como dice la izquierda, utilizado en este caso. Y el policía que mató a Lee Oswald también. Solamente había que cubrir todos las posibles filtraciones del caso. Y quedó ahí. Algún día se va a saber. Pero en esto tuvo mucho que ver. Muchísimo que ver. La manera cobarde de Kennedy de no saber enfrentar a un país que está a 90 millas de sus costas y que le está enviando veneno todos los días. El otro gran problema es la cobardía de Latinoamérica. Los presidentes latinoamericanos fueron todos, sin excepción, excepto el general Augusto Pinochet Ugarte. Fue el único que no le fue a chupar la corneta a Fidel Castro jamás. Porque allá estuvo Piñera, Longueira, Alamán. Han estado todos los chilenos. Gutiérrez, la Carol Cariola va a cada rato porque parece que lo chupa rico. La Pellejo, el Telier y todos. Lagos, Elwin, todos se le agacharon al viejo y le hicieron una serenata de corneta. Evo Morales, Chávez, Maduro, los Kirchner, a Cristina le encanta el trabajo labial. Pero mientras Cuba exista como existe hoy en día, mientras Venezuela siga siendo la punta de playa de Cuba en Latinoamérica, este problema va a seguir exacerbándose. No importa quién mande. Fíjese usted que Ecuador, cansado ya de toda esta basura izquierdista, le dio la espalda a la izquierda y puso a un hombre de derecha en el gobierno. Esperemos que sepa ponerse los pantalones y sepa darse a respetar como persona de derecha y haga lo mejor por su pueblo. Y ojalá no se deje influenciar por la basura onunista o la basura globalista que tanto pulula entre las izquierdas latinoamericanas. Mientras existan partidos comunistas en Latinoamérica, el problema va a seguir siendo grave. El problema de Latinoamérica es que hay que borrar del mapa a la ideología comunista y perseguir a quienes practican la ideología comunista a muerte, como ellos persiguen a sus rivales. Porque la izquierda, cuando llega al poder, mata y tortura a quienes disienten con ellos. Dice el viejo adagio, como pecas pagas. Y a la izquierda hay que pagarle con su misma moneda. Pero, ¿quién se va a prestar a eso?
Si el mismo presidente de Colombia, hace algunos años atrás, cuando el presidente Trump quiso tomar cartas en el asunto con Venezuela y tuvo a Brasil dispuesto, Colombia se cagó en los pantalones. Para allá partió también el piérdete una del presidente chileno a ofrecer ayuda a los venezolanos y se le metieron 1,5 millones de venezolanos vagos a pedir limosnas a Chile. Muertos de hambre, delincuentes, prostitutas, rameras, personas con falsos títulos, otros con títulos que no se los reconocen ni siquiera en carapita. Y ahí está, Latinoamérica, hundiéndose cada día más y más en su camino arrollador hacia el marxismo. El problema es, estimados latinoamericanos, que cuando caiga Chile, Colombia, Perú ya está en el cajón. En Perú parece ser inexorable la victoria del comunista. Y esa victoria del comunista son malas noticias para Chile. Porque cada vez que en Perú las cosas se pongan álgidas, va a empezar a buscar problemas con Chile. Porque ese es el caballito de batalla que tienen los peruanos y los bolivianos. No se han resignado jamás que un país tan pequeño les haya sacado la cresta, los haya derrotado y haya puesto a flamear su bandera en lo más alto del Palacio de Gobierno en Lima. Y esa fue una guerra de 1,5 contra 1. Y digo 1,5 porque no eran 2 contra 1. Era 1,5 contra 1. Porque Perú sí era un pueblo peleador. Los bolivianos han sido toda su vida lo que son. Lo que son. Ratones que pelearon una batalla en el norte chileno y perdieron y arrancaron montaña arriba. Y se acabó. Esa fue toda la intervención de la guerra y quedó Perú enfrentándose a un enemigo que lo dominó en todos los sectores y lo terminó derrotando por meterse donde nadie lo había llamado. Cosas de Latinoamérica. Brasil, la gran potencia, con Bolsonaro al frente, debería ser quien encabece un movimiento para limpiar Latinoamérica. El problema es quién lo sigue. Porque usted no va a pretender que los argentinos los sigan. Si los argentinos andan cagados de hambre, los argentinos andan buscando comida en los basureros, como lo hacen los venezolanos. Los bolivianos no cuente con ellos porque son cobardes por antonomasia. Los peruanos son peleadores, sí, pero cayeron en el comunismo. Ecuador es el lunar. Colombia, siendo un país tan grande, tiene una élite política extremadamente cobarde también. Uruguay no cuenta. Uruguay es un pedazo de tierra cagado donde viven más vacas que gente. Paraguay, un pueblo que no se mete en nada. Y ya, se acabó toda la zona sudamericana. Chile ni lo nombro. Ni lo nombro. ¿Para qué? En Chile, la izquierda parece estar gobernando. Parece. Porque la derecha, como dicen ellos, no existe. El problema de Latinoamérica, vuelvo y lo repito, es
Cuba. Mientras Cuba exista como es hoy en día, mientras Cuba sea un estado marxista, va a seguir exportando su basura. Y eso no solamente ha sido cobardía de Kennedy, ha sido cobardía de todos los presidentes norteamericanos. Ninguno se ha atrevido a parar el carro de una vez por todas a Cuba, teniéndolo al frente. Teniéndolo al frente, no se han atrevido, por no pelearse con el resto de Latinoamérica. El resto de Latinoamérica, si Cuba cae destrozada, vale callampa. Van a necesitar sí o sí al tío Sam, quiéranlo o no lo quieran. Desgraciadamente es así. La otra alternativa que tiene Latinoamérica es dar vuelta a la espalda y entregarse a los chinos, como ya lo ha hecho Chile, como ya lo hizo Argentina, que han entregado todas sus grandes riquezas a los grandes conglomerados económicos del Partido Comunista Chino. Y suma y sigue. ¿Dónde puede finalizar esto? Esto finaliza en el sueño mojado, en el sueño húmedo del parásito de Fidel Castro. La Unión de Repúblicas Socialistas Sudamericanas para conmemorar la fracasada URSS. Pero yo creo que no lo van a lograr. Porque si usted quiere, estimado amigo, señor, señora, si usted quiere vivir como en Cuba, fíjese que en Cuba llevan 62 años de revolución. ¿Y usted ha escuchado alguna vez que algún cubano haya ganado un premio Nobel? ¿Usted ha escuchado alguna vez algún cubano que sea un gran científico? ¿Usted ha escuchado a Silvio Rodríguez, que es un cantante micro, un cantante de autobuses, un cantante de estaciones de metro? Al mismo estilo de como lo era había un cantante, de estos cantantes de feria, un cantante atorrante, de estos hueones tirados a macanudo. ¿Cómo era que se llamaba? Que lo mataron en el Estadio Nacional. Víctor Parra creo que se llamaba. Víctor Lara. Una huevada así, un hueón insignificante. Que entre paréntesis cantaba pésimo el hueón. Pero los hueones de la izquierda en aquellos años era el ídolo. Bueno, así es la izquierda. El otro gran problema, estimados compatriotas, estimados amigos, es que la izquierda latinoamericana es una maquinaria muy bien aceitada. Es una maquinaria que se mueve por todo el continente, muy bien aceitada económicamente, mientras las élites y las fuerzas mal llamadas de derecha huyen despavoridos. ¡Uy, arranquemos! ¡Huyamos! ¡No nos vayan a violar a las viejas! Dejando atrás, abandonado todo lo que pueden, y después, cuando ya están en la seguridad de algún paraíso fiscal o algún país, como Estados Unidos, que la mayoría de ellos se van a Estados Unidos. Entonces empiezan a conspirar desde el extranjero para que las Fuerzas Armadas recuperen el poder. En Latinoamérica solamente hay una solución. Y es que los militares latinoamericanos decidan limpiar el continente desde Venezuela hasta Tierra del Fuego y eliminar los partidos comunistas de toda Latinoamérica. Solamente así Latinoamérica podría llegar a ser el gran continente que tiene que ser, porque es un continente grande,
riquísimo, con muchísima gente, 300 millones de personas en todo Latinoamérica. Y sin embargo viven como pordioseros, pudiendo ser un gran continente, un continente con grandes eh, consorcios industriales, podría ser el continente que vendiera productos al mundo. No, no. A nosotros nos gusta la flojera, nos gusta la vagancia. Que nos den el bono de 200 lucas, weón, qué wea más rica. Así no vamos a llegar a ninguna parte. Y finalmente para terminar el programa de hoy, escuchando a algunos youtubers de la youtubers chilenos, he escuchado a varios de ellos decir una frase que parece ser que el chileno o no entiende lo que lee, o no entiende lo que escucha, o el chileno es masoquista. He escuchado a varios de ellos decir, hay que votar por el mal menor. Pero si votaron por el mal menor la última vez, y ahí está el país destrozado. Este mal menor que tenemos en el país en este momento, tomó el país en malas condiciones, ya, pero nunca tan malas como ahora. Y había prometido crecer con el país. Y sin embargo, se sometió a los dictámenes de las Naciones Unidas, firmando acuerdos en secreto, sin preguntarle al soberano, es decir, al pueblo que lo eligió, firmando convenios internacionales desventajosísimos para el país. Y ahora resulta que nos están diciendo que hay que votar otra vez por el mal menor, que la unidad, que no sé qué, que la cacha de la espada. Lo que yo quiero que los señores youtubers entiendan, estimados compatriotas, es que en Chile se necesita lo que se llama una desratización. Sí, tal cual. Una desratización de la política. Porque yo le voy a preguntar a usted, y esto va directamente a la gente chilena, ¿se ha puesto a pensar usted qué pasaría si Pamela Giles fuera presidenta de Chile? ¿Se ha puesto a pensar usted qué pasaría si Jadwe llegara a ser presidente de Chile? ¿Con quién gobernarían? ¿Cómo? Si son grupúsculos. Si no tienen mayoría en el Senado, si no tienen mayoría en la Cámara, no pueden gobernar. Lo mismo para los males menores de la derecha. Mucha gente dice Lavín. Ok, Lavín. Si Lavín gana y no tiene mayoría en la Cámara de Diputados y en el Senado, no puede gobernar. José Antonio Kast, que la gente, todo el mundo tiene un fetiche con José Antonio Kast. Y José Antonio Kast ni siquiera figura en las estadísticas más ordinarias. Es más, creo que ni siquiera tiene la cantidad de adherentes para poder postularse como partido. Evelyn Matei. Imagínese usted, Evelyn Matei, hija del general Matei, y dijo en un programa de televisión, yo nunca fui pinochetista. Y hay documentos históricos, documentos, videos de televisión, programas de televisión, noticias, donde ella estaba defendiendo a Pinochet.
cuando estaba detenido en Inglaterra. Y ahora con total desparpajo, yo nunca fui pinochetista, tal cual lo dijo el parásito de Lavín, tal cual como lo dice Kast y la mayoría de ellos. Este mismo parásito de Piñera. ¿Cuántas veces ha dicho que él nunca fue pinochetista, que él votó por el no? Sin embargo, fue Mónica Madariaga. Mónica Madariaga, pariente de los Pinochet, quien evitó que fuera a la cárcel cuando era un prófugo de la justicia, por ladrón, porque eso es lo que Sebastián Piñera fue, un ladrón de cuello y corbata. Ahora yo le pregunto a usted una vez más, ¿Briones? ¿Sichel? ¿Boric? ¿Muñoz para que nos traiga a media isla traiga unos 5 millones más de haitianos a Chile? Ahora escuché que están juntando firmas para una persona como Hermógenes Pérez de Arce. Pero ¿y qué sacan? ¿Qué sacan con poner nombres tan rimbombantes si no tienen, señores de la izquierda ni de la derecha, no tienen el control absoluto de el Congreso ni el Senado? ¿Qué sacan? Seguir la misma basura de siempre, autodestruyéndose unos a otros, haciéndose zancadillas, tirándose cupo, tocándose el poto, mirándole la mujer al otro. Eso es la política latinoamericana, y la chilena en este momento es lo más asqueroso que hay en toda Latinoamérica. Hablan mucho del gran avance de las vacunas en Chile, que han vacunado no sé cuántos millones. Y sin embargo en Estados Unidos están en un gran debate porque no hay ninguna de las vacunas, y tal como lo dije antes, ninguna de las vacunas ha pasado la fase 3 todavía. No hay ninguna vacuna que tenga el certificado y todos los papers científicos al día. Ni una. Entonces yo pregunto, ¿realmente ustedes, estimados compatriotas chilenos, quieren votar por el mal menor? Fíjese que yo he llegado a la conclusión, y sé que me van a atacar. Yo he llegado a la conclusión, creo que escuché esta conclusión también de Johannes Kaiser, lo escuché decir también alguna vez. Es momento de que el país termine de caer. Este equilibrio de poca monta, este equilibrismo político que están haciendo, solamente prolonga la agonía. Este país tiene que caer para que la gente que hoy en día está tan emocionada y enamorada del socialismo, todos estos mocosos imberbes, todos estos mocosos culos cagados que quieren socialismo, todas estas prostitutas venezolanas que llegaron a Chile, y los venezolanos también que llegaron a Chile a pedir más chavismo, cuando vienen arrancando del chavismo, hay que dejar caer este país, estimados compatriotas, para que estos hueones sepan lo que es vivir realmente el socialismo a la chilena, el socialismo hambreador de Salvador Allende, el socialismo miserable de Salvador Allende, ese que según Jadue, él es el llamado a continuar la obra de Salvador Allende. Sí, esa obra en que él estaba empeñado, que era la de matar al pueblo chileno de hambre, de miseria y de enfermedades. Ese es el legado de Allende, y que el perro, el malnacido, ese
palestino de poca monta de Jadwe quiere replicar en nuestro país. Usted quiere votar por el mal menor. Estimado compatriota, vote por Jadwe, vote por Pamela Giles, para que sepa lo bonito que es el, el, el marxismo, para que sepa lo bonito que es el socialismo, para que vea usted lo lindo que se ven los grandes tarros basureros en las esquinas, en donde ellos, los pudientes, van y botan la basura, para que usted vaya y escarbe en la basura a ver si encuentra una manzana medio picoteada o media mordida, para que pueda saciar su hambre. Eso es lo que está pasando en la rica Venezuela, en la otrora rica Venezuela. Argentina va por la misma. Y Chile no está muy lejos. Porque mientras el pueblo chileno se siga encerrado, esperando un bono de 200 lucas, que no le alcanza ni para pagar el arriendo, y mientras el mismo gobierno que a usted le da 200 lucas, a los extranjeros les da 350.000 pesos mensuales para que paguen el arriendo, entonces yo le voy a usar un eufemismo chileno muy conocido. Está mal pelado el chancho. Y es culpa suya. Si usted quiere seguir en esto, vote por la izquierda. Si usted quiere un cambio, guárdese su voto. No vote por ninguno de estos parásitos que están hoy en día postulándose, ni de derecha ni de izquierda. Absténgase. Porque le voy a decir algo. Gane quien gane. Gane quien gane. Chile va inexorablemente al precipicio. Y este país solamente lo salvan las Fuerzas Armadas. No hay ninguna otra organización, ni una otra organización en Chile que pueda hacer ese trabajo, sino las Fuerzas Armadas. Y tiene que empezar por eliminar Investigaciones de Chile, que está totalmente infiltrada por parásitos de izquierda. A usted le toca ahora pensar, estimado compatriota. A usted le toca ahora decidir si usted quiere vivir en un país miserable, lleno de piojosos, lleno de enfermos, lleno de gente muriéndose de hambre, o pelea por su patria, o pelea por su propia dignidad, esa palabra que tanto le gusta a estos parásitos de izquierda, y que se la meten a usted en la cabeza, la dignidad. Claro, el hambre, cuando es socialista, es digna. El hambre, cuando es derechista, es indigna. El hambre, derechista o izquierdista, es indigna siempre. Y para finalizar, le voy a recordar algo. La próxima semana hay elecciones. Para un grupo de parásitos se sienten a escribir una nueva constitución. Le voy a hacer a usted una apuesta. Doble contra sencillo. Mire, 1.000.000 contra 1 peso. Usted me ha puesto 1 peso. Si usted me gana, yo le doy 1.000.000. Van a escribir esa constitución y no va a haber ningún artículo que diga que el político que caiga en corrupción pierde todos sus derechos políticos de por vida. Él y su familia. Para que no tengan la oportunidad de cometer actos y luego poner a los hijos o a los nietos. Eso yo se lo doy por escrito. Por eso es tan peligroso que lleguen a esa constitución gente como Artés, como Gutiérrez, como todos estos parásitos de la izquierda que han dejado la política porque ya no se pueden elegir otra vez y han vuelto
Inmediatamente se metieron ahí, porque el parásito político no sabe trabajar. La izquierda ha fracasado toda su vida históricamente, porque nunca han producido otra cosa que no sea hambre, miseria y pobreza. Ese es el gran producto de exportación de la izquierda en todo el planeta. Fíjese usted que los chinos, después que murió el criminal de Mao, ¿qué hizo el primer ministro de aquella época? Dijo, no importa que los gatos sean negros, lo que importa es que cacen ratones, cuando quiso que los inversionistas fueran a China. Y los dejó entrar. Es decir, renunció a sus principios ideológicos de marxismo, de comunismo, y aceptó el capitalismo para poder levantarse. Pero dentro de su frontera ellos mantienen un comunismo hermético para poder controlar a la población. ¿Eso es lo que a usted le espera? Si usted sigue votando y sigue aceptando toda esta basura que tenemos en Chile. Eso es lo que a usted le espera, estimado compatriota, si usted sigue aborregado en su casa esperando que le llegue el bono. Eso es lo que a usted le espera si usted permite que la izquierda chilena y la izquierda latinoamericana se apoderen de nuestro país. Que tengan todos ustedes muy buenas tardes.